Buenos días, estudiantes, maestro. El día de hoy vengo a hablarles y a exponerles sobre la dictadura en Colombia por Manuel Guido del grado 11C del Colegio Reyes Patria. Para dar inicio a esta exposición o diapositivas, primero que todo hablaré sobre las generalidades del país, en este caso Colombia. Colombia es un país el cual limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Brasil y Venezuela, al sur con Perú y al suroeste con Ecuador y el Océano Pacífico. Abarca un área de 1.138.914 kilómetros cuadrados y actualmente su población es de 36 millones de habitantes. Su capital es Bogotá, su moneda es el peso colombiano, su tipo de gobierno es una democracia representativa y su idioma y el mayor hablado es el español. Bien, para continuar, daré paso a dar un concepto clave de qué fue la dictadura en Colombia. La dictadura colombiana inicia el 13 de julio de 1953 cuando el general Gustavo Rojas Pinilla realizó un golpe de estado contra el gobierno del conservador Laureano Gómez. Laureano Gómez fue el presidente el cual abarcaba la presidencia en ese periodo de tiempo en el cual Pinilla realizó el golpe de estado. Y ese mismo día también estaba a cargo otro presidente llamado Urandeta. Estos presidentes fueron los encargados de gobernar el país mediante el periodo o época llamado la violencia, el cual se desarrolló en Colombia desde 1948, en el cual se realiza el asesinato al líder político social Jorge Eliezer Gaitán y se abre paso a esta época de asesinatos y de gran represión en el país llamada la violencia, hasta 1953, donde el golpe de estado con el general Rojas Pinilla da finalidad a esta época e inicia su propio gobierno el 13 de junio, el día del golpe de estado. Cabe destacar un hecho importante al cual en este año 1953 se le llamó el periodo de los tres presidentes en Colombia. ¿Por qué los tres presidentes? Porque en el mismo día, es decir, Urandeta, el presidente Roberto Urandeta, ya asumía un cargo en el gobierno como presidente, pero ese mismo día Urandeta había renunciado por distintos factores, en el cual después de esa renuncia de este gobernante pasa a ser presidente el Laureano Gómez. Ese mismo día Rojas fue animado por sus subalternos militares a tomarse el poder, decisión que tomó en la tarde del día de golpe del 13 de junio. El 13 de junio Rojas cumplió su objetivo de realizar el golpe sin derramamiento de sangre y ninguna persona murió. Incluso ordenó la protección de la casa y la vida de la familia de Laureano horas después del golpe para que no fuera quemada por extremistas, entre otros motivos porque Rojas no deseaba ser visto como un asesino, ya que uno de sus lemas personales y de gobierno fue la pacificación del país. Bien, para continuar, hablaré sobre la causa de la dictadura. Esta causa, la principal causa, se generó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el cual, como ya lo había mencionado anteriormente, desató una guerra civil denominada como la violencia desde 1948 bajo los gobiernos de los conservadores Ospina Pérez y Laureano Gómez, los cuales ya los había mencionado anteriormente. En palabras, este golpe de estado se da por el bajo gobierno de estos conservadores, los cuales no lograron pacificar esas marchas que surgían desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desde 1948 hasta que con un golpe fuerte Gustavo Rojas Pinilla en 1953 da el golpe de estado y con este logra realizar una gran pacificación del país en contraste con los disturbios y aquellas cosas que provocaban violencia en el país en ese entonces. Bien, continuaré dando paso a datos nocivos de la dictadura, es decir, datos que opacaron a la dictadura del general Rojas Pinilla. Principalmente la crisis del régimen de Rojas Pinilla. Esto, con el pasar del tiempo en base al inicio de la dictadura, varios problemas tanto de orden político, sociales y económicos se hicieron presente, opacando la actuación del general Rojas Pinilla como jefe de gobierno en ese entonces. Estos sucesos están basados principalmente en la exclusión de los liberales pertenecientes a la Asamblea Constituyente,
acusaciones del gobierno por negocios particulares, deterioro de la pacificación de las guerrillas, ya pronto les explicaré sobre esto, y la represión destacada por el gobierno militar. Bueno, vengo a explicarles sobre el deterioro de la pacificación de las guerrillas. Esto fue uno de los hechos más representativos de la dictadura y que desencadenaron fuertes oposiciones, el cual fue el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez el 8 de junio de 1950. Con lo cual las guerrillas en ese entonces explotaron, ya que estas guerrillas tomaron parte de pensamiento marxista y así por el asesinato fue como un tipo de catalizador para estas guerrillas para desencadenar o cortar esos lazos de pacificación que habían en el país en ese entonces. Otro dato nacido a conocer es la violencia que se generó durante el gobierno de Rojas Pinilla. El principal factor que deterioró el gobierno fue la reanudación de la violencia, ya que después de pasar de ese periodo llamado, o época, ese periodo llamado la violencia, después de cortarlo con la dictadura, durante la dictadura vuelve a desatarse ese caos, esa violencia, por parte del enfrentamiento que generó el gobierno contra las cuales se vieron influenciadas por ideas socialistas y terminaron por transformarse en una corte marxista, como lo había explicado anteriormente. Bien, pero no todo fue de caídas para el gobernante Rojas Pinilla, ya que durante su periodo de presidencia logró grandes avances en el país, siendo muy significantes, ya que fueron un avance de más de un siglo, ya que les voy a explicitar cuáles fueron esos logros del gobierno de Rojas Pinilla. Bien, empezaré hablando sobre el logro de la televisión, ya que introdujo la televisión en el país en 1954. Al cumplirse el primer aniversario del gobierno militar, se inauguró la televisión nacional. Otro logro que logró Rojas Pinilla fue que veló por los derechos indígenas y su integración al Estado. Le dio a la comunidad guayú de Riohacha un acueducto. Se propuso la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades. Creó, organizó y dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia, como lo muestra en la tercera imagen, en la sede de Tunja, ya que él era tunjano, era boyacense, elevando a esta categoría a la antigua Normal Superior de la Universitaria Colombiana. Un avance significativo que ya ha durado años, fue que creó el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual hasta el momento ha servido como instrumento invaluable para la educación de técnicos prácticos, la promoción de la producción y la creación de microempresas. También Rojas estimuló programas de las escuelas radiofónicas de Sutatensa, y la programación de la televisión educativa que se inició en Colombia durante su administración. Bien, cabe aclarar que no solamente fueron estos logros, ya que durante su administración se terminaron las obras de Acería Paz del Río y el Hospital Militar, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico. Es decir, no solamente fue la creación del radio, el apoyo a los indígenas, el apoyo a la Universidad Pedagógica Nacional, la creación del SENA y el radio, sino que también tuvo otros muchos más logros, los cuales los estoy narrando en este momento, el cual fue el de, como lo nombré anteriormente, el del periodo de administración en el cual se terminaron las obras de Acerías Paz del Río. También Rojas Pinilla logró crear bancos públicos, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, medidas que los bancos privados consideraron como competencia desleal. También capitalizó la Caja Agraria y estableció el Instituto de Fomento Tabacalero y el Instituto Nacional de Abastecimiento. También Rojas Pinilla creó la institución Sendas, Secretaría Nacional de Asistencia Social. Otro dato que aportó bastante fue la terminación del ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, como la carretera de Bogotá-Chía, la construcción del Aeropuerto Internacional El Dorado y el aeropuerto y el I-8 Aeropuerto más.
la construcción de acueductos, alcantarillados, avenidas y numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Bajo su mandato se terminó la represa hidroeléctrica y Lebrija y la nueva refinería de Barranca Bermeja. Bien, como pueden observar, los logros que adquirió Rojas Pinilla durante su periodo fueron bastante significativos para el país, ya que lograron un gran avance en muy poco tiempo, ya que este periodo fue antes de su primera reelección, es decir, antes de 1956. Bien, cabe destacar que hay muchos más logros de Rojas Pinilla durante su gobierno. Sin embargo, continuaré con lo que sigue de la exposición, que fueron las consecuencias de lo que trajo la dictadura. Bien, en 1958 se creó la Comisión Nacional Investigadora, un nuevo orden político por parte del Frente Nacional, el cual lo explicaré próximamente. Los acuerdos políticos entre liberales y conservadores que permitieron la convocatoria al plebiscito del 1 de diciembre de 1957. Más adelante también explicaré acerca de este plebiscito. Muertes estudiantiles en 1956, como lo había narrado anteriormente, por la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional en Colombia en 1956. Varios estudiantes salieron a marchar por las calles de Bogotá, en donde Rojas Pinilla actuó contra ellos con las fuerzas militares, logrando así que existieran más de 10 estudiantes muertos, y a su vez también hubieron bastantes estudiantes heridos. Y como lo había explicado antes, lograron un gran avance mayoritario a un siglo. Bien, seguiré con los personajes de la dictadura. Como principal personaje está Gustavo Rojas Pinilla, el cual nació en Tunja en 1900 y murió en Melgar en 1975. Fue un militar político colombiano, presidente de Colombia entre 1953 y 1957. Inició su carrera militar en la Escuela de Cadetes en Bogotá en 1917. Luego viajaría a Estados Unidos, donde obtuvo el título de ingeniero civil en 1927. El siguiente personaje principal es Laureano Gómez, como ya lo había explicado anteriormente. Fue el presidente en el cual gobernaba durante el golpe de Estado, el cual fue conservador. Y el último personaje importante es el que está blanco y negro, que fue Lleras Camargo, el cual fue el primer presidente del Frente Nacional después de decir sí al plebiscito en 1957 y derrocar por fin la dictadura de Rojas Pinilla. Bien, explicaré sobre el plebiscito de 1957. Ese plebiscito fue el que dio paso al Frente Nacional. El Frente Nacional fue, ya lo explicaré próximamente, dio paso al Frente Nacional, que fue una estrategia para derrocar la dictadura del militar Rojas Pinilla. Y aparte de eso, en este plebiscito le dio paso al voto a la mujer, como se muestra en la imagen, a una mujer la cual votó, y desde ese entonces se aprobó así el sufragio a la mujer para las demás elecciones a nivel general en el país. Es decir, fue un gran avance para la mujer, en derechos de la mujer en el país. Bien, ahora explicaré sobre el Frente Nacional. Fue una coalición política concretada en 1958, es decir, después del plebiscito de 1957, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia, a manera de respuesta frente a una llegada de la dictadura militar en 1953. Es decir, como durante el periodo de la dictadura gobernaba únicamente Rojas Pinilla, tanto el Partido Conservador y como el Partido Liberal habrían perdido poder, es decir, dejaron toda su guerra anteriormente, en la cual se veía influenciada Colombia por esa guerra bipartidista por los dos partidos, y todo para reanudar y volver a tomar parte del poder, logrando derrocar a Rojas Pinilla.
Es decir, toda esta fue una estrategia simplemente para quitarle el poder a Rojas Pinilla y bajarlo como gobernante o presidente de la gobernación de Colombia, ya que Rojas Pinilla ya había sido reelegido en las elecciones de 1956 y estaba presente, o sea, estaba predispuesto a estar hasta 1958, donde también habrían rumores de que se haría una tercera reelección hasta el periodo de 1960. Bien, como les había explicado, Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, del Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. Como ya les había explicado, el bipartidismo perdió el poder gracias a la dictadura de Rojas Pinilla. Bien, para dar fin, hablaré sobre el fin de la dictadura. En marzo de 1957 comenzó a gestarse la caída de Rojas Pinilla, la oposición entre liberales y conservadores, los cuales unieron fuerzas, y el 20 de abril en España tuvo el punto culminante para finiquitar la acción, es decir, para crear esa estrategia a la cual se llamó el Frente Nacional. En este sitio, los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras firmaron un pacto para definir los términos de una alianza política entre Partido Conservador y Liberales para que una vez se alcanzara la caída de Rojas Pinilla. Entre los acuerdos se autorizó la realización de un plebiscito para formalizar la creación del Frente Nacional. Algo que cabe aclarar es que para el pueblo colombiano, más que todo para las mujeres, este Frente Nacional entró como muy insospechosamente en este plebiscito, ya que la gente votaba primordialmente por la aprobación del voto a la mujer, pero por una parte entraba también la aprobación a esta estrategia política del Frente Nacional. Bien, cabe destacar que después de que Rojas Pinilla se exiliara él mismo del país en 1957, volvió para las elecciones de 1970, en las cuales aún seguía presente el Frente Nacional, ya que este acabó hasta 1974. En estas elecciones de 1970, Rojas Pinilla se presentó como un posible otra vez gobernante de Colombia por el partido de la Napo. En ellas se enfrentó contra Misael Pastrana, en el cual en estas elecciones se dice que fueron robadas, es decir, Misael Pastrana robó las elecciones por un apagón que ocurrió el 19 de abril de 1970, en el cual se censuraron las radios desde la noche hasta la madrugada del 20 de abril, donde salió vencedor Misael Pastrana por una diferencia de nada más de 1,000 votos, es decir, Pastrana ganó ilegalmente, se dice que ganó ilegalmente estas elecciones, y allí en estas elecciones fue la última presencia de Rojas Pinilla en el gobierno colombiano. Y esto fue todo, espero les haya sido de gran aporte, les agradezco su atención y espero hayan aprendido bastante sobre la dictadura colombiana.